Bueno, ya estamos con Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros y además abogado constitucionalista. Doctor Cateriano, ¿cómo está? Ante todo, buenas noches por acompañarnos. A ver, una semana bastante compleja, difícil, en medio de protestas, en medio de un anuncio o amenaza de presentar una cuestión de confianza sobre un proyecto ya de cuestión de confianza normado y un Congreso de la República que se vio obligado a simplemente no operar, no sesionar en el Pleno por, digamos, el temor de lo que pudiese haber pasado el día de hoy, según información además de la propia policía. ¿Estamos en el caos? Estamos en una situación anárquica y lo que ha ocurrido realmente es muy preocupante. Creo que el Congreso no ha defendido el orden constitucional y democrático. Me llama la atención que el presidente del Congreso se haya dejado intimidar por estas amenazas de los golpistas. Y lo que resulta alucinante es que el presidente Castillo haya respaldado a estos golpistas públicamente a sabiendas que el artículo 117 de la Constitución permite al presidente acusarlo constitucionalmente cuando impide la reunión y el funcionamiento del Congreso. Es decir, a ver, lo que usted me dice es bastante grave y bastante serio. No, es sumamente grave, por esa razón lo comento. El presidente de la República, al haber anunciado, validado y reunido además con los organizadores de esta manifestación, estaría cayendo en la causal, en una de las causales del 117 de no permitir el adecuado funcionamiento del Parlamento. Así es, pero además él mismo está abriendo la vía constitucional y política para que pueda ser acusado constitucionalmente con el amparo del artículo 117. Yo no sé, pero el día de ayer el presidente del Consejo de Ministros ha acusado de ignorantes a todos. Sí. Si él es el supersabio en materia jurídica, debería pues por lo menos obligar a que lea la Constitución el presidente Castillo, porque ya sabemos que como profesor, ¿qué podemos decir? A ver, pero como presidente de la República, que no sepa cuáles son sus funciones, porque además este artículo hay que concordarlo con el 118, inciso cuarto. ¿Qué establece ese artículo? Que el presidente está obligado a velar por el orden público. Que entonces debemos preguntarnos qué ha hecho el presidente de la República recibiendo a dirigentes que manifiestamente tenían la intención sediciosa de impedir el normal funcionamiento del Congreso. Ahora, esto es gravísimo. El Congreso no se cierra ni en época de guerra. Ahora, el presidente puede aducir de que él no sabía que iba a haber desmanes. Sin embargo, ayer él mismo dice, puede haber que hayan infiltrados, desliza el tema también. Bueno, pero en todo caso, ante un discurso político manifiestamente golpista y sedicioso, él ha debido marcar distancias. No ha debido quedarse callado y permitir esta clase de acciones. Es más, Antauro Humala, que ha estado viajando por el sur del Perú y anunciando en calles y plazas que había que cerrar el Parlamento, cuando esta turba lo ha invitado a participar en la marcha, ha marcado distancias. Tal vez porque en el caso de Antauro Humala, con sus antecedentes penales, una denuncia por sedición lo pondría en una situación penal más grave. Pero lo que ha ocurrido desde el punto de vista constitucional y político es sumamente grave, y yo creo que ahora sí el Congreso tiene que exigirle explicaciones al gobierno. A ver, solo a nivel de contraste. Sin embargo, uno diría también, oye, pero finalmente quien tomó la decisión de que no sesione el Pleno fue el propio presidente del Congreso, ante temores de que la cosa pudiera Pero escalar, por esa ¿no? razón he señalado que me llama la atención la decisión que adoptó el presidente del Congreso. No debió tomar, digamos, esa decisión. El Congreso bajo ninguna circunstancia puede ser bloqueado en el ejercicio de sus funciones. La Constitución es clarísima. Por esa razón, reitero, el artículo 117 establece como causal para acusar durante su mandato al presidente de la República
se impide su reunión y funcionamiento. Y lo que ha hecho el presidente es instigar para que el Congreso no se reúna ni funcione. Ahora, que el hecho que la marcha, que las protestas no hayan tenido el apoyo popular que ellos esperaron es otra cosa. Pero que ha habido un acto para instigar y que el Congreso no se reúna, no funcione, y ante esta amenaza el presidente del Congreso haya optado por cesar las actividades del Parlamento por un día, es sumamente grave. Porque, a ver, tratando de entender la lógica política de la decisión del presidente del Congreso, lo que se ha buscado evitar es que el premier Aníbal Torres, en medio de esta supuesta multitud espontánea, llegue al Parlamento para hacer cuestión de confianza. Pero esa es una interpretación política y jurídica diferente a lo que establece claramente y sin dudas el artículo 117. Es decir, a partir de este momento, el siguiente movimiento legal constitucional del Congreso de la República debería ser acusar al presidente Castillo. El presidente Castillo está con esta conducta abriendo la vía constitucional para que sí se le pueda acusar constitucionalmente, porque hay que leer claramente, sin duda alguna, la Constitución señala que el presidente puede ser acusado durante su mandato si impide su reunión y funcionamiento. Y ayer esa ha sido la intención política del presidente. Que no haya dado resultados es otra cosa. Y a ver, ¿y cuál cree que ha sido la intención, o cuál cree que es la intención del premier Aníbal Torres al insistir o al amenazar con la cuestión de confianza? Bueno, ya a estas alturas resulta todo patético y ridículo, ¿no? Hoy día el señor Cerrón dice que el presidente es un neoliberal. La izquierda, sí, esta izquierda que decía la vacancia contra Kuczynski es constitucional y que ahora dice que es inconstitucional contra el presidente Castillo, esa izquierda que justifica las dictaduras cubana o venezolana, esa izquierda ahora también se desmarca, dice que no es un gobierno de izquierda. Acaba de estar hace un rato un parlamentario acá. Sí. ¿De qué partido ha sido el señor Bellido? De Perú Libre. ¿Acaso no instigaron para paralizar la actividad minera? ¿Qué ha hecho este gobierno? Obstruir, atacar. Después de la dictadura de Velasco Alvarado, creo que este es el gobierno que con más dureza ha atacado a la actividad minera. Y curiosamente ahora se jactan y dicen que hay una gran recaudación fiscal. ¿Se imagina la cantidad de dinero que hubiésemos recibido si hubiese continuado la inversión en minería? Entonces, acá ya estamos en un plan absolutamente ridículo, porque en este contexto el presidente de la República denuncia internacionalmente que hay un golpe de Estado en marcha y en simultáneo se apresura para pedir autorizaciones de viaje al exterior. Doctor Cateriano, le pido unos segundos, tenemos que escuchar a los anunciantes, pero venimos para conversar, a ver, desde el punto de vista político y constitucional, lo que ha hecho Aníbal Torres es, procede en principio, y ¿qué estaría buscando en el fondo con esta movida de la amenaza de la cuestión de confianza? Venimos con eso. Celebrar los goles siempre es mejor con un amigo. Aprender inglés también. Solo por estas semanas de Black Friday te tenemos un 2x1 en Open English para que logres tu meta de ser bilingüe más fácil y más rápido con un amigo. Aprovecha esta oferta limitada e inscríbete hoy en openenglish.com. Para construir una nación, el cemento no es suficiente. No es suficiente construir casas firmes si los hogares aún tienen grietas. Nuevos colegios, si los valores que enseñamos no cambian. Más hospitales, si la vida es un número más. O más obras para todos, si solo se benefician algunos. Y es que en UNACEM sabemos que el cemento contribuye a levantar un país, pero una patria se construye con unión. Solo unidos construiremos hogares dentro de casas seguras,
puentes y túneles que nos acerquen de verdad y más carreteras donde volvamos finalmente a avanzar. Una cena. Socios en Salud es una organización que lleva salud a quienes más lo necesitan. Y se asoció con Alianza Lima para poder garantizarte lo más básico, el derecho a la salud. Seamos socios. Súmate a este gran movimiento de socios en salud. Visita alianzaporlasalud.pe. Socios en Salud. La injusticia tiene cura. Hi, my name is Ruben. I want to visit the USA and other countries, and I am going to do it thanks to Open English Junior. Como padres de Rubén Darío, queremos verlo alcanzar sus sueños. Él quiere ser un abogado internacional y Open English Junior le permitirá lograrlo gracias al inglés. Garantiza su futuro hoy. Inscríbelo ya en openenglishjunior.com. Estamos con Pedro Cateriano, ex presidente del Consejo de Ministros, ex ministro de Defensa, abogado constitucionalista. Y yo, doctor Cateriano, le dejaba una pregunta porque uno quisiera entender qué hay detrás. ¿Qué hay detrás después de hablar con tantos constitucionalistas que dicen que lo que está pidiendo el Premier simplemente no procede, no tiene argumento legal dado todo lo que ya se ha aprobado? ¿Cuál es el objetivo? Seguir desafiando políticamente al Congreso es el objetivo. Lo ha hecho de distintas formas. Los ha acusado de golpistas internacionalmente y el Congreso ha guardado silencio. Luego de una interpelación los desafió, les dijo, a ver, atrévanse a censurarme. Y ahora lo mismo. Y porque el señor Torres es absolutamente consciente del pánico que tiene una mayoría en el Parlamento de ser disueltos. Y esto, de acuerdo a la Constitución, va a durar hasta el cuarto año, porque el último año sí se puede censurar a un presidente del Consejo de Ministros sin que el presidente pueda disolver el Congreso. Es más, el intento, por ejemplo, para debatir el adelanto de las elecciones generales demostró que desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha no quieren dejar sus curules. Entonces, lo que están primando son los intereses personales de una mayoría de congresistas y los intereses partidarios, ciertamente. Por esa razón, estamos entrampados en esta crisis. Corresponsabilidad de esta coyuntura política la tiene el Parlamento. Sí, claro. Se sabía que esto se venía y simplemente no han agendado ni han discutido los proyectos de reforma constitucional necesarios. Ahora, se está moviendo, me parece, por ahí he leído que se va a ver el día de mañana en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la denuncia por traición a la patria contra el presidente de la República. Sin embargo, parece una denuncia, más allá de quien sea Pedro Castillo, que no tiene mucho sustento, pues. A ver, hay una serie de acciones legislativas, la de traición a la patria, la vacancia. Es decir, estamos en el tercer intento y se sabe que no hay votos. Entonces lo que debemos preguntarnos, ¿por qué no hay votos? ¿Por qué? Simplemente hay una mayoría parlamentaria que no quiere que existan elecciones generales anticipadas. Esa es la razón. Y a ver, nuevamente, ¿por qué ir a ese extremo? ¿Por qué no es viable, si queremos que la situación cambie, ver qué pasa, refrescar al gobierno? ¿Por qué no? Listo, vacamos a Pedro Castillo porque hay, no sé, tiene 7 carpetas fiscales abiertas, 4 por ser cabeza de organización criminal, miles de razones que pueden encontrar. Asume Dina Boluarte. ¿Por qué la asunción de Dina Boluarte nunca fue una opción o no es una opción para la oposición? Porque creo que desde el comienzo la vicepresidenta ha sido una incondicional. Además, ella sí con responsabilidad política. Entonces, no sería pues un cambio de la situación política. Hay una defensa política férrea, ciega, de Dina Boluarte al régimen. Y en este momento lo que está haciendo el presidente Castillo claramente es usar todo el poder que tiene, ya sea internacionalmente o internamente, para bloquear la acción de la justicia. Esta campaña liderada por el señor Cerrón de atacar permanentemente a la fiscal de la Nación
tiene un objetivo, intentar amedrentar a la fiscal de la Nación. Eso es clarísimo. Y vemos la consigna, el propio parlamentario que ha estado acá, ¿no? O sea, a estas alturas, los casos para Perú Libre son solo acusaciones políticas. Y desde el punto de vista político, incluso legal, ¿cree que si el juez decide enviar a prisión a Vladimir Cerrón por 36 meses, como está pidiendo el fiscal Rojas, cambia la situación política? A ver, yo creo que acá el riesgo de fuga, no sé cómo lo sustentará la Fiscalía, pero lo que sí es clarísimo es que hay una línea de acción política, hay una campaña de demolición contra la fiscal de la Nación con el objetivo político de obstruir la acción de la justicia. Esto encabezado por Castillo y obviamente a partir de este momento toda la maquinaria de parlamentarios de Perú Libre que obedecen las consignas políticas de Vladimir Cerrón van a ir en esa ruta. Ya lo estamos escuchando. Las primeras declaraciones respecto u opiniones políticas sobre este pedido de la Fiscalía son imputarle sin ningún sustento a la Fiscalía motivaciones políticas. Ciertamente la Fiscalía no es la mejor de las instituciones, no tenemos fiscal, lo digo porque precisamente vengo desfilando durante 8 años en las fiscalías, ¿no? Yo no he acusado nunca a la Fiscalía de un comportamiento político. Mis adversarios sí me acusaron con argumentos políticos. Por esa razón, hasta ahora, absolutamente todas las denuncias de los fujiapristas y izquierdistas en mi contra han sido archivadas. Las reabren, vuelvo a ir. Pero nunca se me ha ocurrido imputar a la Fiscalía que es un instrumento político. No estamos en una situación como el fujimorismo o, porque hay que decirlo claramente también, en la época, sobre todo en el primer gobierno de Alan García, en donde sí había una, digamos, cercanía política. Ahora, mal que bien, hay una fiscal que está actuando con independencia. Y el hecho de que esté actuando con independencia lleva a que, si hay que denunciar a dirigentes de la izquierda, lo hace. Del centro, la derecha. No se puede acusar alegremente a la Fiscalía de tener una obsesión política solo contra la izquierda. Hemos visto que la Fiscalía, sí, claro, a lo largo de estos años en sus tareas de indagación ha denunciado a dirigentes políticos de todas las tendencias o ideologías. Y además de eso, doctor Cateriano, no es solo la fiscal de la Nación, porque usted lo sabe mejor que yo. La Fiscalía, el fiscal pide, el fiscal solicita. Quien toma la decisión finalmente de lo que solicita el fiscal es el juez. Entonces, no se puede hablar de que hay un contubernio entre fiscal, juez y Congreso. Eso es clarísimo. Y sobre ese punto quería preguntarle, porque ya esta semana también ha pasado muy desapercibido, pero el juez Checkley, el que le dijo que sí se podía investigar al presidente Castillo en funciones, en la tutela de derecho que presentó en la defensa del presidente, les ha dicho, miren, yo no tengo nada que pronunciarme aquí, la fiscal de la Nación sí puede presentar una denuncia constitucional ante el Congreso de la República y el Congreso verá cómo la tramita. ¿Esto es un fracaso para la defensa de Castillo? Total. Y si a eso le sumamos la vergonzosa conducta procesal del presidente de la República, que cuando es citado por la Fiscalía guarda silencio, es decir, se calla, entonces estamos ante un presidente que simplemente sigue traicionando su promesa electoral de luchar contra la corrupción. Pero solo para terminar, no el tiempo, pero a ver, la denuncia, ok, ya se presentó. ¿Le ve algún futuro constitucional esa denuncia? Yo lo que creo es que hay que trabajar adecuadamente esa denuncia. Por esa razón creo que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debe invitar a la fiscal de la Nación para que sustente públicamente y jurídicamente los argumentos que imputan gravísimamente al presidente Castillo y lo han puesto en una situación penal que motiva estos exabruptos continuos para tratar de obstruir la acción de la justicia.
Muchísimas gracias, como siempre, doctor Cateriano. Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, exministro de Defensa, abogado constitucionalista. Hemos llegado al final, mañana ya es viernes, haber estado movido el día de hoy. Vamos a ver qué nos depara el viernes. Tengan muy buena noche. Nos reencontramos el día de mañana, minutos antes de las 8:30, porque al final todo se sabe.